Bueno, primero, antes que nada, antes de presentar el tema de meditación para este rato, darles un saludo cariñoso a todos ustedes. Es curioso que tengamos que usar estos sistemas para conectarnos. Estamos lejos, distantes. Bueno, pero así están las cosas. Ustedes comprenderán, yo no soy muy experto en este sistema, espero que resulte. Piensen ustedes que yo soy hombre de las máquinas de escribir, ¿eh? Eh, eh, de ese tiempo, de esa época, ¿no? Y bueno, todo este sistema hoy día de computación y de online, todo es nuevo, es novedoso, pero hay que usarlo, porque tenemos que comunicarnos y con mucho gusto estoy aquí con ustedes, ¿eh? Pero como digo, primero un saludo para todos ustedes, su familia. Espero que estén pasando lo mejor posible en este momento. Yo creo que es fundamental en esta situación acercarnos al Señor y sacar de Él las fuerzas que necesitamos para llevar adelante. Ciertamente hoy día yo creo que este es un momento de orar, de silencio, de ponernos en las manos del Señor. Soy el sacerdote Juan Díaz, jesuita, director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, y me ha tocado a mí ofrecerle a ustedes la primera meditación de este retiro de Semana Santa, que es como una entrada al retiro. Las grandes preguntas, ¿cómo entro? ¿Con quiénes entro? Y el horizonte es, bueno, fe en Jesús, dejándonos sorprender por Él al modo de Ignacio de Loyola. Bien, yo quisiera comenzar con dos imágenes que nos pueden ayudar a centrar la reflexión de esta mañana. Leí en estos días una columna, probablemente ustedes también la leyeron, escrita por Christian Barnken, en que hacía un paralelo entre la situación de pandemia en que nos encontramos con el Titanic. El Titanic. El coronavirus sería hoy el iceberg que pone en jaque a este mundo tal como lo hemos estado viviendo hasta ahora. Muchos de nosotros vimos aquella película del Titanic, con hermosas recreaciones fotográficas y en torno a una emocionante historia de amor. No hemos olvidado las palabras que se dijeron los enamorados, ni la escena aquella impacta todavía de la orquesta, ¿eh? Tocando hasta el final mientras el barco se hundía. Sabemos que el Titanic era un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural a Nueva York. Murieron en esa ocasión 1.514 personas de las 2.233 que iban a bordo, lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempo de paz. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad y contaba con un gimnasio, con piscina, con biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Pero ese gigante solo portaba salvavidas, botes salvavidas, para 1.178 personas. El Titanic chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Durante 2 horas y media el barco se fue hundiendo de a poco por su parte delantera, mientras la popa se elevaba.
El autor de la columna a la que aludo, citando a otros autores, dice que nuestra civilización se aproxima como el Titanic a gran velocidad a un accidente global. Habla de la velocidad en la que vivimos, que se ha intensificado, por supuesto, en esta era digital y que está provocando precisamente el accidente biológico que hoy estamos sufriendo. Pareciera que es la naturaleza la que se está rebelando contra la velocidad de nuestra modernidad global. Nosotros, como el transatlántico, pareciera que hemos traspasado los límites y hemos colisionado con un iceberg, provocando una detención de la que no se tiene memoria. No hay aviones en el cielo, no hay contaminación y el tráfico por las calles es mínimo. Estamos detenidos. Una colaboradora del CI me escribía recientemente, en estos días, diciendo que hoy vuelan los cóndores. Los pumas andan por las calles y el árbol viejo de mi casa está lleno de pájaros que cantan. Finalmente, el autor de la columna se pregunta si no ha llegado el momento de revalorizar la lentitud y que armonicemos más con los ritmos de la naturaleza. Disminuir la velocidad que llevamos significará ciertamente ser más austeros. Concluye diciendo que es mejor navegar en un arca. Es más lenta, pero es más sabia. Lo hace al compás del ritmo del corazón de la tierra. Bueno, valga esta primera imagen para estos días de Semana Santa. Tiempo propicio para hacer silencio en el corazón y para detenerse a escuchar lo que Dios nos puede estar diciendo. Estoy tosiendo, pero estoy bien. Yo creo que el cigarro. La segunda imagen la aporta Ignacio de Loyola en un momento culminante de su vida. Le han herido en las piernas durante una batalla y debe por un tiempo largo, 9 meses, quedarse en casa sin moverse. Esto que le sucedió a Ignacio nos está sucediendo a todos en este momento. Dice Javier Meloni, quien hace poco estuvo en Chile, que hoy nos sentimos hermanados más que nunca, enfrentando al coronavirus, a esos pequeños seres que ni siquiera vemos. Nos han detenido y nos han forzado a no salir a la calle, a quedarnos en la casa. Nos han herido en lo que más nos duele. Señala este jesuita que esto puede convertirse en una gran oportunidad como lo fue para San Ignacio. Es decir, una oportunidad para renacer. Este confinamiento que se nos ha impuesto puede servirnos, igual que Ignacio, para recibir una luz y un conocimiento que antes no tenía. Estas son las dos primeras imágenes con las que yo quisiera comenzar esta meditación. Ahora, teniendo presentes estas imágenes, yo describiría 3 sentimientos. 2 imágenes y 3 sentimientos. Yo creo que llegamos a este retiro con muchos sentimientos encontrados. Cada uno puede expresar el propio compartir y, sobre todo, conversarlo con Dios en la oración. Trabajo que podrán hacer ahora al terminar esta meditación en su habitación, en su casa. Quisiera expresar, sin embargo, 3 sentimientos que hemos podido experimentar en estos días. Tengo miedo,
soy un sufriente resignado. 3, con dolor me he distanciado de mis seres queridos. Primero, tengo miedo. Este es el primer sentimiento que nos aparece. Ante el avance del coronavirus, uno se siente asustado y perdido. El Papa Francisco, el otro día, en la Basílica de San Pedro, hizo hincapié en el texto de Marcos sobre la tempestad calmada, subrayando la frase al atardecer. Al atardecer. Es verdad, parece que nos va inundando de a poco la oscuridad. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Fíjense que 6 veces en su homilía, el Papa 6 veces acude a la pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? El segundo sentimiento se puede expresar en esta otra frase. Soy un sufriente resignado. Hay ciertamente mucho de impotencia en nuestro interior. No sabemos qué hacer. Además de lavarnos bien las manos y guardarnos en lugares seguros. Pero no sabemos qué hacer más. Y entonces se sufre impotente. Uno como que se va resignando. Pero la procesión se sigue llevando por dentro. Y el tercer sentimiento es que con dolor me he distanciado de mis seres queridos. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido ir a ver a nuestros padres ancianos? Yo tengo a mi madre en una residencia en Ñuñoa, está bien cuidada, pero a ella le cuesta comprender a sus 94 años lo que está sucediendo y del por qué no la he ido a ver. Nos hemos distanciado también de los compañeros y de las compañeras de trabajo, con los que hacemos deporte o estudiamos juntos. No se nos permite tocar, ni abrazar, ni besar a nadie, porque podemos contagiar o ser contagiados. Es verdad que estas son oportunas recomendaciones, sin duda, pero que al corazón le cuesta aceptar. Entonces, una pregunta que yo los invito a hacer, se les va a entregar una hojita con estas preguntas, ¿no? Y con estos textos. Una pregunta que uno podría hacerse en este rato de oración. ¿Cómo estoy viviendo el miedo, la resignación y la distancia? Y qué mejor rezarlo delante del Cristo en cruz, en este día de la pasión de Cristo. ¿Cómo estoy viviendo el miedo, la resignación y la distancia? Dos imágenes, 3 sentimientos, una afirmación. Se ha debilitado nuestra fe. Es que el miedo, la resignación y la distancia a la par de la debilitación, va a la par de la debilitación de nuestra fe. Cuando aquí hablo de fe, la estoy entendiendo como el resultado de una relación personal con Jesús. Experimentar miedo, resignarse, poner distancia, complican esa relación. La relación con Jesús debiera ir creciendo en el tiempo y ayudarnos a superar las contradicciones que van apareciendo. Fíjense que en los ejercicios espirituales, San Ignacio nos invita una y otra vez, en las contemplaciones de la vida de Jesús, a pedir la gracia del conocimiento interno de su persona para amarlo y seguirlo. La fe en Jesús es fe en un ser humano,
en cuya humanidad se transparenta la presencia de Dios. Y en el Evangelio podemos observar variados encuentros de Jesús con todo tipo de gente. En esos encuentros la persona recuperaba el consuelo que necesitaba. A todas ellas Jesús les invitaba a tener fe en Él y en su Padre Dios. En aquellos encuentros podemos descubrir que hubo de todo. Encuentros en los que observamos una negativa tajante a creer en Él. En otros se percibe una fe deficiente y todavía débil. Sin embargo, en otros se manifiesta una fe que el mismo Jesús como que queda maravillado ante él. Bueno, contemplar tales encuentros nos ayudan a reflexionar sobre la fe que nosotros tenemos en Jesús. Constante desafío es resguardar el tesoro de nuestra fe. Entonces la pregunta que los invito a hacerse, amigos, amigas, ¿cómo estoy experimentando este tesoro de la fe en este momento de mi vida? Yo creo que esta es una pregunta que pudiéramos hacer. Como decimos, el miedo, la resignación y la distancia pueden debilitar nuestra fe. Y podemos sentir algunos de nosotros que ciertamente la está debilitando. Para ello yo los invito a contemplar a continuación 3 textos de encuentro de Jesús en que se prueba la calidad de la fe de algunas personas que se encontraban en situaciones complicadas. Voy a usar 3 textos, como digo, en la hojita se les señala el texto, tendrían ustedes que buscarlo en su Nuevo Testamento, leerlo lentamente, cada uno de esos textos, y profundizar en las reflexiones que yo les voy a ofrecer. El primer texto es el de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El miedo de los apóstoles en la barca. El Papa Francisco utilizó este texto cuando impartió hace pocos días la bendición a todo el mundo desde San Pedro. Probablemente usted la siguió con mucha detención. Fue impresionante. Recuerden, estaba la escalinata vacía. Quienes hemos estado alguna vez en San Pedro, todo vacío. Y en medio de una llovizna romana vemos caminar al Papa Francisco hacia el atrio. Y comentó este texto de Marco. Y en esa ocasión él señaló que el miedo a la tormenta había llevado a los discípulos a pensar que Jesús se desinteresaba de ellos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Bueno, esto también nos puede estar sucediendo a nosotros. Creer que Jesús se desinteresa de lo que nos está pasando. Estas son palabras del Papa que las tienen en la hojita. La actual situación por la que atravesamos, dice él, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. No nos hemos detenido, Señor, ante tus llamados. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Estas son las palabras que usó en aquella ocasión el Papa Francisco. El Papa explica que lo que Jesús pretendió era dirigirles a los que estaban en la barca con esa sensación de estar hundiéndose, dirigirles una llamada a la fe. Pero fíjese que era una llamada en que no consistía tanto en creer que Él existía, sino que había que ir hacia Él y confiar en Él.
Hoy es el tiempo para restablecer el rumbo de la vida nuestra hacia Jesús y hacia los demás, para tener confianza. Entonces, para Jesús, la fe es lo opuesto a dejarse llevar por el miedo, cuando las seguridades que tenemos o teníamos se derrumban. Si creo que alguien que es apoyo firme para mí porque quiere y puede ayudarme, bueno, yo vivo confiado y no me asustan los imprevistos. Pues bien, si creo en Jesús, si creo en Jesús estando con Él, nada me puede pasar que sea un mal irremediable. Jesús encara el viento y sobreviene la calma. Fíjense que con esto que digo no quiere decir que no nos vaya a suceder nada malo, sino que quiere decir que de cualquier mal que nos sobrevenga, Dios sacará un bien mayor. Para quien tiene fe, la confianza triunfa de la inseguridad, sin que ésta desaparezca, pero triunfa. La fe regala paz para encarar la dificultad y especialmente para activar la solidaridad entre nosotros, ayudarnos. Pero yo diría que en esto consiste abrazar la cruz en este Viernes Santo. Animarse a abrazar los sufrimientos y contradicciones propias y las de los demás, sabiendo que Jesús siempre, siempre nos está cuidando. Así revertimos nuestro miedo, permitiendo abrir espacios gratuitos en nuestra vida, creando fraternidad y transmitiendo esperanza a los que están a mi alrededor. Como han hecho algunos, y eso es tan pintoresco en Italia, en España, salir a los balcones y terrazas. Hoy día los balcones y las terrazas son lugares estupendos. Salir a los balcones y las terrazas a cantar, a cantar. Debemos hacer lo que decía el Quijote: quien canta, sus males espanta. Bien, ese es el primer texto que pongo a su consideración para la reflexión posterior. Segundo texto. La resignación del paralítico, su falta de fe rehabilitada por la amistad. Es el texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 2. En esta otra escena podemos contemplar a Jesús enseñando en una casa en donde había mucha gente que ocupaba todo el espacio hasta la calle. Y en esto se presentaron 4 hombres llevando a un paralítico en una camilla. Como no les abrieron paso, lo subieron por un techo, descolgándolo con cuerda por un hueco que ellos mismos abrieron. Viendo Jesús la fe de esas personas, le dijo al paralítico que se le perdonaban los pecados. Jesús, en vez de distraerse con el hueco, imagínense, ese hueco que se iba formando en el techo, con un polvo que caía, con el desorden que todo eso producía en el auditorio, y que con todo ello le interrumpían el discurso a Jesús. Bueno, en lo único en que Jesús se fijó fue en la fe de esos 4 amigos. No se fijó en la fe del paralítico. ¿Por qué no se fijó en la fe del paralítico? Porque el paralítico no tenía fe. Se fijó en la fe de esos amigos que conducían al paralítico. Este paralítico era un hombre resignado y por eso ya no tenía fe. Nos podemos parecer muchos a él, porque el dolor y la impotencia van cansando al ánimo. Y eso nos lleva muchas veces a resignarnos,
y a quedarnos estancados. Lo bueno fue que este paralítico tenía amigos, y tener amigos es un tesoro inmenso. Esos amigos tenían una fe inquebrantable en Jesús y fueron capaces de superar obstáculos y fronteras. Eran personas que amaban a su amigo. La amistad hizo que ellos no se acostumbraran a que la enfermedad postrara al amigo resignado. Hay que suponer que desde hacía tiempo esos amigos llevaban una y otra vez hasta donde el enfermo para levantarle el ánimo, hasta el día en que Jesús apareció en el pueblo. Este Jesús que hacía presente al Dios que se empeñaba en salvar lo que estaba perdido. Ellos tenían una fe en que Jesús actuaría y que al contacto con él, el enfermo se iba. ¿Y qué hace Jesús? Vemos que Jesús no cura al paralítico, no lo cura. Más bien lo trata cariñosamente de hijo y le perdona sus pecados. El paralítico podría haber pensado en ese momento que si ya todos sabían de su enfermedad, ahora todo el pueblo se iban a enterar también de que había hecho cosas malas en su vida, era un pecador. Y esto le debe haber dado mucha vergüenza. Pero luego se dio cuenta que Jesús había dado en el clavo. El mismo enfermo entendía su enfermedad como un castigo merecido por sus culpas y vivía su situación como condena. Por eso, al perdonarle Jesús sus pecados, sintió que le habían soltado un nudo que le ataba a su camilla. Y así se levantó y echó a andar con ella. Se llevó la camilla. Como vemos, la fe para un ser humano comienza por la fe de otros y el amor de amistad permite que nazca la fe. Y yo creo que en estos tiempos necesitamos como nunca de buenos amigos que estén preocupados de nosotros. La situación actual llama a la solidaridad entre nosotros y hay que ser muy creativos porque ¿cómo ser solidario cuando en el fondo no podemos estar juntos? Bueno, este es un desafío, una pregunta que podrías hacerte. ¿Cómo en forma creativa puedes experimentar mejor la solidaridad común? Y que hayan buenos amigos que nos rescaten de esa situación de pasividad, de resignación, en la que muchos de nosotros podemos estar encontrándonos dado lo que estamos viviendo. Bien, tercer texto que los invito a contemplar. Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. La distancia del centurión. Aquí en esta escena contemplamos un centurión, un pagano, que teniendo a un criado muy enfermo y sabiendo de la presencia de Jesús en Cafarnaún, le envía unos intermediarios para que lo sane. Ojo, no va él mismo a pedírselo, pone distancia. Y cuando Jesús, se dirige hacia la casa del centurión, le manda a decir que no entre a ella, para que no se contamine. No soy digno de que entres en mi casa. Nueva distancia entre ambos. Y a pesar de esta situación, Jesús termina admirando la fe de este soldado romano. Este centurión que comandaba la tropa en Cafarnaún era sin duda una persona muy humana, sin duda. Era alguien preocupado seriamente por la enfermedad de su sirviente y que sentía mucho verle sufrir tanto. Y lo trata como mi muchacho, mi muchacho. Si se hubiera tenido a su estatus militar, simplemente habría cambiado de criado, ya tráigame otro.
Además, como dice el texto, este soldado era apreciado por los mismos judíos porque había colaborado en muchas cosas en favor de la ciudad, del hermoseamiento de la ciudad. Bien, pero a pesar de la distancia que se vislumbra entre estos personajes, Jesús y el centurión, fíjense que nunca se encuentran físicamente en la escena, nunca se encuentran físicamente. Sin embargo, el Señor queda admirado de su humildad y de su fe. El soldado piensa que Jesús tiene poder absoluto sobre la fiebre, que tiene el poder de Dios para dar vida y salvación. Basta con que quiera, con que le diga una sola palabra. Creer significa para él dejar hablar y obrar a Jesús. Cree que su poder no necesita de la presencia. Por tanto, este encuentro de fe se da en la distancia, pero no solo porque, como digo, no se encuentran físicamente, sino también por la distancia social, política, religiosa y económica que había entre ambos. La mediación, lo que hizo posible la sanación, fue la misericordia del centurión. Mucha misericordia. Y por supuesto la bondad de Jesús. Un encuentro de verdad es posible también a la distancia. Nosotros que todo lo queremos presencia. Un encuentro es posible también en la distancia. Cuando la persona está llena de misericordia. Es decir, todo lo contrario de estar autocentrado o viviendo de privilegio. La fe requiere salir de uno mismo, requiere del amor, requiere buscar el bien del otro por el otro mismo. En este caso del centurión, la misericordia con su sirviente estimula la fe en Jesús. Su misericordia apela a la misericordia de Jesús. La misericordia que lleva al militar a salir de sí lo capacita para tener fe en la misericordia de Dios personificada en Jesús. Hay, por tanto, una ligación estrecha entre fe y amor. Yo considero que es un texto apropiado para quienes nos sentimos distanciados en estos tiempos de los seres que nos importan mucho, dada la contingencia sanitaria. En la distancia podemos también acercarnos de manera nueva e intensa. Bien, estos son los tres textos que yo los invito a reflexionar. Cada uno podrá elegir el que más le calce en el momento que está viviendo, según el sentimiento que está experimentando en este tiempo, ¿no? Pero concluyendo lo que hemos dicho en estos tres textos, yo afirmaría tres cosas fundamentales para fortalecer nuestra fe alicaída en estos tiempos. En la hojita lo tiene. Tres cosas fundamentales. La primera, la fe en Jesús supera el miedo que produce la tempestad. La fe en Jesús supera el miedo que produce la tempestad. Segundo, la fe en Jesús de los amigos supera la resignación del paralítico. La fe en Jesús de los amigos supera la resignación del paralítico. Tercera, la fe del centurión en Jesús, colmada de misericordia por su sirviente, supera la distancia. La fe del centurión en Jesús supera la distancia. Bien, y concluyendo esta meditación, el proceso que hace Ignacio de Loyola. Volvemos a Ignacio de Loyola. El próximo año 2021 se cumplirán 500 años de la herida de Pamplona. Este acontecimiento, yo diría que nos puede inspirar en la situación en que nos encontramos. Comenzamos esta presentación, esta meditación, hablando de ello. En aquellas semanas, piensen ustedes, en aquellas semanas, después de ser herido, Ignacio se debatió con el dolor y con la muerte. Debió lidiar con la fiebre y sus heridas. Debió quedarse en la casa
tomar distancias, debió quedarse acostado en cama. Debió lidiar con un sueño herido, su sueño de joven. Estaba herido, no solamente sus piernas, sus sueños también estaban. Y debió contentarse con leer, porque no había muchas entretenciones en la casa. Tuvo que superar entonces el miedo, la resignación y la distancia con la que hasta ese momento amaba. Y entonces Ignacio fue comenzando a ponerle nombre a todo esto que iba sintiendo. Y a discernir lo que estaba pasando por su alma. En este proceso, Ignacio fue encontrado por Dios. Como dice Celia Paludo en su último libro, lo tengo aquí, ya no te buscaré, tú me has encontrado. Lo que Ignacio vivió en un comienzo como una explosión dolorosa y sangrienta, como una derrota inesperada en sus pretensiones, terminó siendo, sin embargo, un momento de encuentro con el Señor de la vida que no lo esperaba y que lo llenó de asombro. Fue sin duda una grata sorpresa. Yo los invito a que nos podamos disponer en este rato de oración a que nos suceda algo parecido, personal y comunitariamente, que Dios nos sorprenda y nos regale esa luz, esa vida, esa paz que andamos buscando. Que así sea. Que les vaya muy bien.